El semáforo de Insurgente Sur estaba en rojo cuando mi mundo se detuvo por completo. Era un jueves por la tarde. El cielo de Ciudad de México tenía ese tono grisáceo característico de noviembre, amenazando con lluvia pero sin decidirse todavía. Yo estaba en mi Honda Civic blanco, esperando que la luz cambiara, con la radio puesta en una estación que tocaba música de los 90. Había sido un día agotador en la oficina, y lo único que quería era llegar a mi departamento en la colonia Narvarte, quitarme los tacones y sumergirme en una tina con agua caliente. Entonces lo vi. Andrés Villarreal, mi exnovio, el hombre con quien había planeado mi futuro durante 4 años, salía de un restaurante italiano en la esquina. Eso por sí solo ya habría sido suficiente para arruinar mi tarde, pero lo que vino después me dejó sin aliento. De su mano iba una mujer, no cualquier mujer, una mujer visiblemente embarazada, con un vientre redondo que debía tener al menos 6 o 7 meses de gestación. Llevaba un vestido ajustado color azul marino que acentuaba su embarazo, y Andrés la sostenía con esa ternura protectora que, alguna vez, había imaginado que tendría conmigo. Hice los cálculos mentales rápidamente. Andrés y yo habíamos terminado exactamente 8 meses. 8 meses desde aquella noche horrible en la que llegué temprano a su departamento de Polanco con la intención de darle una sorpresa, y en su lugar fui yo quien recibió la sorpresa más devastadora de mi vida. Encontré mensajes en su teléfono, mensajes que no dejaban lugar a dudas. Llevaba meses viéndose con alguien más, alguien de su trabajo, alguien que según él era solo una amiga. Las típicas mentiras que los hombres cuentan cuando no tienen el valor de ser honestos. Pero ahora, mirando a esa mujer embarazada, la cronología encajaba perfectamente. Si ella tenía 6 o 7 meses, significaba que había quedado embarazada mientras Andrés y yo todavía estábamos juntos. Mientras él me decía que me amaba, mientras planeábamos mudarnos juntos, mientras yo rechazaba ofertas de trabajo en el extranjero para quedarme con él estaba embarazando a otra mujer. El semáforo cambió a verde, pero yo no podía moverme. Los autos detrás de mí comenzaron a tocar el claxon con impaciencia, pero mis manos estaban congeladas en el volante. Vi cómo Andrés abría la puerta del pasajero de su BMW negro para que ella entrara, con esa caballerosidad que yo conocía tan bien. Él se veía feliz, radiante incluso, de una manera que nunca lo vi durante nuestros últimos meses juntos. Finalmente, un taxi se puso a mi lado y el conductor me gritó algo que no alcancé a escuchar, arrancándome de mi trance. Pisé el acelerador y seguí mi camino, pero las lágrimas ya habían comenzado a rodar por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza exactamente, eran lágrimas de rabia pura, de humillación, de una injusticia tan profunda que dolía físicamente en el pecho. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, mirando el techo, reproduciendo una y otra vez la escena del semáforo. Recordé todos los momentos en que Andrés y yo habíamos hablado sobre tener hijos. Él siempre posponía la conversación, siempre decía que no era el momento adecuado, que necesitábamos estabilidad financiera primero, que quería disfrutar más de nuestra relación antes de dar ese paso. Y todo ese tiempo estaba construyendo esa vida con otra persona. Me llamaba Valentina Cortés, tenía 31 años y era arquitecta especializada en diseño sustentable. Había conocido a Andrés en una conferencia sobre desarrollo urbano 5 años atrás. Él era ingeniero civil, trabajaba para una constructora importante. Y desde el primer momento hubo química entre nosotros. Fue una relación intensa, apasionada, al principio, que con el tiempo se volvió cómoda y familiar. O eso creía yo. A la mañana siguiente, llegué a mi oficina en Reforma con los ojos hinchados y el corazón lleno de veneno. Mi socia y mejor amiga, Lucía Hernández, me miró con preocupación inmediata. Lucía y yo habíamos fundado nuestro estudio de arquitectura 3 años atrás, y ella me conocía mejor que nadie. Nos habíamos conocido en la universidad y había sido mi apoyo incondicional durante la ruptura con Andrés. «Ay, no, ¿qué pasó?», preguntó Lucía, cerrando la puerta de mi oficina detrás de ella. «Traes cara de que te atropelló un camión y luego se echó en reversa». «Vi a Andrés ayer», dije con voz plana, dejando caer mi bolsa sobre el escritorio, con una mujer embarazada, muy embarazada. Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego sus ojos se abrieron con comprensión. «Espera, ¿qué tan embarazada?» 6 o 7 meses, respondí. «Haz las cuentas». «Ese hijo de puta», sisió Lucía, sus chequillas enrojeciéndose de rabia. «Ese maldito hijo de puta. Te estaba engañando y encima la embarazó. Valentina, esto es...»
Sus palabras se perdieron en la indignación. Lo sé, dije, sintiendo cómo la rabia de la noche anterior regresaba con fuerza. Y se veía tan feliz, Lucía, tan feliz, como si nada de lo nuestro hubiera importado, como si yo hubiera sido solo un estorbo en su camino hacia su verdadera familia. Lucía se acercó y puso sus manos en mis hombros. Escúchame bien, Valentina. Tú vales 1000 veces más que ese imbécil. Él es quien perdió. Tú eres increíble, talentosa, hermosa. Vas a superarlo y vas a ser feliz, te lo prometo. Pero no quiero superarlo, dije, sorprendiéndome a mí misma con la intensidad de mis palabras. Quiero que pague, quiero que sienta aunque sea una fracción del dolor que me causó. Lucía me miró con una mezcla de preocupación y comprensión. Vale, te entiendo, pero tienes que ser inteligente con esto. No hagas algo de lo que te vayas a arrepentir. No voy a hacer nada ilegal, aclaré rápidamente. Pero tiene que haber alguna manera de que enfrente las consecuencias de sus acciones. Durante los siguientes días no pude concentrarme en el trabajo. Cada proyecto, cada reunión con clientes, cada diseño que intentaba crear, todo quedaba en segundo plano frente a la obsesión que crecía en mi mente. Comencé a investigar. No fue difícil encontrar información sobre la mujer embarazada. Las redes sociales lo facilitaban todo. Se llamaba Daniela Ruiz, tenía 28 años y trabajaba como diseñadora gráfica en la misma empresa constructora donde trabajaba Andrés. Tenía su Instagram público, lleno de fotos de su embarazo, de su pancita creciendo, de Andrés poniendo sus manos sobre su vientre con una sonrisa enorme. Lo que descubrí después fue aún más interesante. Una tarde, mientras revisaba compulsivamente el perfil de Daniela, vi que había etiquetado una ubicación en varias de sus fotos recientes. Un complejo residencial de lujo en Santa Fe, llamado Torres del Bosque. No cualquier complejo, sino uno que yo conocía muy bien, demasiado bien. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Torres del Bosque era un proyecto que nuestro estudiaba, el de Lucía y mío, había competido por conseguir 2 años atrás. No ganamos la licitación, pero durante el proceso había estudiado cada detalle del proyecto. Era un desarrollo de departamentos de lujo con 4 torres de 20 pisos cada una, diseñado por un estudio de arquitectura prestigioso, pero con varios aspectos técnicos que yo había criticado en su momento por no cumplir completamente con las normas de construcción sustentable y algunas cuestiones de seguridad estructural. Investigué más. Resultó que la constructora que había ganado el proyecto era precisamente la empresa donde trabajaban Andrés y Daniela. Más aún, Andrés había sido uno de los ingenieros principales del proyecto. Su nombre aparecía en varios documentos públicos relacionados con los permisos de construcción. Sentí una chispa de algo parecido a la esperanza. Recordaba las conversaciones que había tenido con otros arquitectos sobre Torres del Bosque. Había rumores de que la construcción había tenido problemas, que se habían hecho modificaciones no autorizadas para ahorrar costos, que algunos departamentos tenían problemas de humedad debido a una impermeabilización deficiente. Nada lo suficientemente grave para detener el proyecto, pero lo suficiente para causar molestias a los residentes. Y si investigaba más, no con la intención de hacerle daño a gente inocente, sino para exponer la verdad. Si había irregularidades en el proyecto, tenían que salir a la luz. Y si eso casualmente afectaba la carrera de Andrés, bueno, sería justicia poética. Le conté mi idea a Lucía esa misma tarde. Ella me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Vale, te voy a ser honesta. Me gusta que quieras hacer algo, pero tienes que ser muy cuidadosa. Si vas a meterte en esto, necesitas pruebas sólidas. No puedes basarte solo en rumores o en tu deseo de revancha. Lo sé, respondí. Por eso necesito tu ayuda. Tú conoces gente en el gobierno de la ciudad, en la Secretaría de Desarrollo Urbano. ¿Podrías conseguir los expedientes completos del proyecto Torres del Bosque? Lucía se quedó pensativa por un momento. Puedo intentarlo. Tengo un contacto que me debe un favor. Pero, ¿estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que empieces, no hay vuelta atrás. Estoy completamente segura, dije con una determinación que no sabía que poseía. Andrés me mintió, me engañó, me hizo perder 4 años de mi vida. Y lo peor es que lo hizo sin ningún remordimiento. Merece enfrentar las consecuencias de sus acciones, sean cuales sean. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Lucía consiguió los expedientes del proyecto Torres del Bosque a través de un amigo que trabajaba en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Eran cientos de páginas de documentos técnicos, planos, permisos, reportes de inspección. Me pasé las noches enteras revisándolos, comparando los planos revisionales aprobados con las modificaciones que habían sido autorizadas posteriormente. Y ahí estaba.
La prueba que necesitaba. La constructora había hecho modificaciones significativas en la estructura de soporte de las torres sin la aprobación correspondiente. Habían reemplazado vigas de acero por materiales más baratos, habían reducido el grosor de los muros en ciertas áreas, habían usado concreto de menor calidad que el especificado en los planos originales. Nada de esto era inmediatamente peligroso, pero sí violaba las normas de construcción, y más importante, no había sido reportado a las autoridades como requería la ley. Más aún, encontré algo que me heló la sangre. En uno de los reportes internos de la constructora, fechado hace 6 meses, un inspector de calidad había levantado preocupaciones sobre fisuras en algunos de los pisos superiores de la Torre C, la torre donde, según las fotos de Instagram de Daniela, ella y Andrés habían comprado su departamento. El reporte recomendaba una inspección más profunda y posibles reparaciones, pero no había ningún seguimiento. El reporte había sido archivado y aparentemente ignorado. Esto era serio, muy serio. No se trataba solo de venganza personal. Había gente viviendo en esos edificios, gente que había pagado millones de pesos por departamentos que potencialmente no eran seguros, incluida Daniela, que pronto daría a luz. Por primera vez desde que había visto a Andrés en aquel semáforo, sentí un conflicto. Daniela era víctima tanto como yo. Ella probablemente no sabía que Andrés me había estado engañando, y ahora estaba viviendo en un departamento que podía tener problemas estructurales serios, sin tener idea del riesgo. Le mostré todo a Lucía una noche en mi departamento. Ella revisó los documentos con expresión cada vez más seria. Vale, esto es más grande de lo que pensábamos. Esto no es solo sobre Andrés. Hay negligencia profesional aquí, posible corrupción, y lo peor, hay un riesgo real para la seguridad de los residentes. Lo sé, dije, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Si reporto esto, va a causar un escándalo enorme. Andrés podría perder su trabajo, su licencia profesional, todo. La constructora enfrentaría demandas. Pero, ¿cómo puedo quedarse callada sabiendo lo que sé? Lucía puso su mano sobre la mía. Valentina, tú no eres responsable de las decisiones que tomó Andrés. Él eligió engañarte. Él eligió ser negligente en su trabajo. Él eligió priorizar el dinero sobre la seguridad. Si reportas esto, no estás siendo vengativa, estás haciendo lo correcto, estás protegiendo a gente inocente. Tomé una decisión esa noche. Al día siguiente, llamé a un periodista de investigación que había conocido en una conferencia sobre ética en la construcción. Se llamaba Roberto Sánchez, y trabajaba para uno de los periódicos más importantes de la ciudad. Le expliqué la situación, sin mencionar mi relación personal con Andrés, presentándolo simplemente como una preocupación profesional sobre irregularidades en un proyecto de construcción. Roberto se mostró interesado inmediatamente. Me pidió que le enviara toda la documentación que tenía. También me preguntó si estaría dispuesta a dar una entrevista como fuente experta en arquitectura sustentable. Acepté, sabiendo que una vez que esto saliera a la luz, no habría vuelta atrás. El artículo salió publicado 2 semanas después, en la portada del periódico. El titular era impactante. Constructora de lujo pone en riesgo a residentes por irregularidades y negligencia en Torres del Bosque. El artículo detallaba todas las irregularidades que yo había encontrado con citas de expertos en ingeniería estructural que confirmaban la gravedad de la situación. Mi nombre aparecía como Valentina Cortés, arquitecta especializada en diseño sustentable, quien había alertado sobre estas irregularidades por preocupación profesional y ética. La reacción fue inmediata y explosiva. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México anunció una investigación completa. La constructora emitió un comunicado defensivo, negando cualquier irregularidad, pero el daño estaba hecho. Los residentes de Torres del Bosque, alarmados, comenzaron a organizarse. Algunos contrataron sus propios ingenieros para inspeccionar sus departamentos. Las ventas de los departamentos que aún estaban disponibles se congelaron completamente. Y entonces, 3 días después de la publicación del artículo, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero algo me dijo que debía contestar. Del otro lado de la línea estaba la voz que había conocido tan bien durante 4 años, pero ahora sonaba tensa, furiosa. «Valentina, ¿qué demonios hiciste?», gritó Andrés. La voz le temblaba de rabia. «Fuiste tú, ¿verdad? Tú le diste esa información al periodista. ¿Cómo pudiste hacer algo así?». Me quedé en silencio por un momento, saboreando el momento.
Cuando finalmente hablé, mi voz era fría, calmada. Hola Andrés, ¿cómo has estado? ¿Cómo está tu familia? No te hagas la graciosa, siseó él. Sabes perfectamente lo que has hecho. Por tu culpa la empresa está en crisis, me van a despedir, pueden quitarme mi licencia profesional. Daniela está devastada, estamos a un mes de que nazca su bebé y tú decides arruinarnos la vida. Yo no arruiné nada, Andrés, respondí con calma. Tú tomaste las decisiones que te pusieron en esta situación. Tú aprobaste esas modificaciones no autorizadas. Tú ignoraste los reportes de seguridad. Yo solo hice públicas unas irregularidades que ponían en riesgo a gente inocente. ¿O esperabas que me quedara callada mientras esperaba que algo malo pasara? No iba a pasar nada malo, protestó él débilmente. Eran preocupaciones exageradas. Los edificios son seguros. Entonces no tienes de qué preocuparte, dije fríamente. Si todo está bien, la investigación lo confirmará y todos podrán seguir con sus vidas. Pero si encuentran que sí hubo negligencia, entonces la responsabilidad es tuya, no mía. Andrés colgó sin decir nada más. Me quedé mirando el teléfono en mi mano sintiendo una mezcla de satisfacción y algo que no podía identificar completamente. ¿Era culpa? ¿Remordimiento? No estaba segura, pero sabía que había hecho lo correcto aunque las consecuencias fueran complicadas. Las siguientes semanas fueron caóticas. La investigación oficial reveló que, efectivamente, había irregularidades serias en la construcción de Torres del Bosque. 3 de los 4 edificios necesitaban reparaciones estructurales significativas. La constructora fue multada con millones de pesos y varios de sus ejecutivos, incluido Andrés, fueron despedidos. Más grave aún, la Secretaría de Desarrollo Urbano inició un proceso para suspender las licencias profesionales de los ingenieros responsables del proyecto. Daniela publicó un mensaje en Instagram días después del escándalo. En la publicación, una foto de su vientre escribió sobre la angustia de descubrir que el departamento, donde planeaba criar a su bebé, tenía problemas de seguridad. No mencionó a Andrés directamente, pero el tono era de desilusión profunda. Los comentarios estaban llenos de apoyo, pero también de críticas a la constructora y a quienes habían permitido que esto sucediera. Por mi parte me convertí en algo así como una figura pública inesperada. Otros arquitectos e ingenieros comenzaron a contactarme, compartiendo sus propias preocupaciones sobre proyectos similares. Algunos medios me pidieron entrevistas sobre ética profesional en la industria de la construcción. Mi estudio de arquitectura recibió reconocimiento por nuestro compromiso con la transparencia y la seguridad. Lo más inesperado llegó un mes después del escándalo. Estaba en mi oficina, revisando los planos para un nuevo proyecto, cuando mi asistente me avisó que había una visita. Era Daniela. Me quedé paralizada por un momento. No sabía qué esperar. ¿Vendría a reclamarme? ¿A gritarme por arruinar su vida? Lucía, que estaba en la oficina ese día, me miró con preocupación pero le hice un gesto de que estaba bien. Daniela entró en mi oficina. Su embarazo era aún más evidente ahora, probablemente a semanas de dar a luz. Se veía cansada, con ojeras profundas, pero había algo en su postura que indicaba determinación. «Hola Valentina», dijo con voz suave pero firme. «Sé que no esperabas verme aquí». «Hola Daniela», respondí, invitándola a sentarse. «No, definitivamente no lo esperaba. ¿Cómo estás?» Ella se sentó con cuidado, acomodándose para estar cómoda. «Honestamente, no lo sé. Las últimas semanas han sido una pesadilla. Descubrir que el departamento donde planeaba criar a mi bebé tiene problemas estructurales, que mi pareja perdió su trabajo, que su reputación está destruida, todo se siente surrealista. Lo siento, dije, y lo decía en serio. Sé que esto no es fácil para ti. Daniela me miró directamente a los ojos. Pero vine aquí a agradecerte. Esas palabras me tomaron completamente por sorpresa. ¿Agradecerme? Sí, dijo ella, asintiendo lentamente. Porque después del shock inicial, después de la rabia y la confusión, me di cuenta de algo. Tú nos salvaste, a mí, a mi bebé, a todos los residentes de Torres del Bosque. Si no hubieras expuesto esas irregularidades, podríamos haber estado viviendo en un lugar peligroso sin saberlo. Hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Y también me di cuenta de otra cosa. Andrés me mintió sobre muchas cosas. Yo no dije nada, dejándola continuar. Daniela tomó un pañuelo de su bolsa y se secó los ojos. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, pasé por Insurgentes Sur, el mismo semáforo donde todo había comenzado,
Esta vez estaba en verde. No tuve que detenerme. Simplemente seguí avanzando, dejando atrás ese lugar que alguna vez representó el momento más doloroso de mi vida. Pensé en todo lo que había sucedido desde aquel jueves de noviembre, el dolor, la rabia, la venganza que se transformó en justicia, las lecciones aprendidas, las conexiones inesperadas. Pensé en Daniela, criando a su hija con el apoyo de su familia. Pensé en Andrés, lidiando con las consecuencias de sus acciones y tratando de ser mejor. Pensé en las familias de Torres del Bosque, ahora viviendo en departamentos seguros gracias a las reparaciones que se habían hecho. Y pensé en mí misma, en la mujer que había sido un año atrás, rota y furiosa, observando su ex con otra mujer embarazada, y en la mujer que era ahora, exitosa profesionalmente, feliz personalmente, en paz con su pasado. La venganza que había imaginado en aquellos primeros días de dolor no se había materializado de la manera que esperaba. No había habido un momento cinematográfico de confrontación triunfal. No había visto a Andrés suplicar perdón mientras yo me alejaba con una sonrisa victoriosa. En su lugar, había algo mucho más valioso. Había hecho lo correcto. Había protegido a gente inocente y en el proceso me había encontrado a mí misma. Había descubierto mi propia fuerza, mi integridad, mi capacidad de mantenerme firme en mis principios incluso cuando era difícil. Esa, me di cuenta, era la mejor venganza de todas. No lastimar a quien te lastimó, sino convertirte en una mejor versión de ti mismo a pesar del dolor. No destruir al otro, sino construirte a ti mismo. No quedarte atrapado en el pasado, sino usar esa experiencia como combustible para crear un futuro mejor. Semanas después, recibí una invitación inesperada. Era para un panel de discusión sobre ética en la construcción, organizado por el Colegio de Arquitectos de México. El tema era responsabilidad profesional y el valor de la transparencia. Querían que compartiera mi experiencia con Torres del Bosque como caso de estudio. Acepté la invitación. El día del panel, el auditorio estaba lleno de arquitectos, ingenieros, estudiantes y profesionales de la industria. Compartí el escenario con otros expertos, cada uno con sus propias historias sobre dilemas éticos en la profesión. Cuando llegó mi turno de hablar, conté la historia desde una perspectiva profesional, omitiendo los detalles personales que no eran relevantes para la audiencia. Hablé sobre la importancia de priorizar la seguridad sobre las ganancias, sobre el coraje que se necesita para denunciar irregularidades, incluso cuando hay consecuencias personales difíciles, sobre la responsabilidad que todos tenemos como profesionales de proteger al público. Al final de mi presentación, un estudiante de arquitectura levantó la mano para hacer una pregunta. ¿No tuvo miedo de las repercusiones, de lo que podría pasar con su carrera, de las demandas legales, de hacer enemigos en la industria? Sonreí antes de responder. Por supuesto que tuve miedo. Denunciar irregularidades no es algo que se tome a la ligera. Hay riesgos reales involucrados, pero al final del día tienes que poder mirarte en el espejo y estar en paz con tus decisiones. Si me hubiera quedado callada, habría podido evitar algunos conflictos, sí, pero habría tenido que vivir con el conocimiento de que puse mi comodidad personal por encima de la seguridad de otras personas. Y ese es un precio que no estaba dispuesta a pagar. El auditorio estalló en aplausos. Después del panel, varios profesionales se acercaron a compartir sus propias historias, a expresar admiración por lo que había hecho, a pedir consejos sobre situaciones similares que enfrentaban. Me di cuenta que mi historia había tocado algo más profundo. No se trataba solo de un caso de irregularidades en la construcción, se trataba de integridad, de hacer lo correcto cuando es difícil, de no comprometer tus valores por conveniencia. Esa noche, mientras Javier y yo cenábamos en mi departamento, le conté sobre el panel y las conversaciones que había tenido después. Él escuchó atentamente.
esa cualidad suya que tanto apreciaba, de dar toda su atención cuando hablabas. ¿Sabes qué es lo irónico de todo esto?, dije, sirviendo más vino en nuestras copas,